Capítulo 14. El turno de cementerio. El recuerdo de mi infancia es borroso, pero recuerdo muy bien mi adolescencia. Era gordo, desproporcionado y tenía pechos. La pequeña iglesia en la que tocaba el piano durante las misas era mi único refugio de los apodos de mis compañeros. Decidí hacer carrera en la iglesia como músico o programador musical y no veía el día de terminar el instituto e ir a la universidad bíblica. Me di cuenta de que la iglesia no estaba exenta de discriminaciones contra los obesos y tuve una audición para el coro. Creía que me seleccionarían y por eso cuando llegó la carta en la que decía que me habían rechazado, empecé a preguntarme si el motivo no había sido mi aspecto. Uno de mis profesores de música me había dicho que tenía una buena voz, lo que confirmaba mis sospechas de que mi obesidad había tenido algo que ver con la decisión. La vida de un adolescente es muy dura, mientras que intentan encontrar su sitio en la vida, pero la verdad es que para un joven gordo con espinillas y baja autoestima el futuro sí que resulta bastante aterrador. Mi padre me sugirió que me pusiera a trabajar, así que vi un anuncio de un puesto de trabajo como recepcionista de turno de noche que parecía que me estaba llamando. Trabajar mientras el resto del mundo dormía era una bendición. Me contrataron y mi soledad empezó su andadura. Arrasaba la cocina del hotel por la noche sin que nadie me interrumpiera. Conseguía mi dosis de comida sin que nadie pudiera criticarme. Creía que la vida de afuera ya no era para mí. Como seguía engordando, me rechazaron en muchos otros trabajos similares de cara al público y en turno de noche por mi aspecto físico, y de hecho en un trabajo me rechazaron por la entrevista personal. El médico me dijo que mi obesidad estaba afectando a mi tensión y que si seguía así, moriría antes de tener 30 años. Tampoco tenía muchos motivos para seguir viviendo, así que me daba lo mismo. Muy pronto decidí vivir el solo por hoy. Años antes de llegar al programa, este ya era el lema de mi vida. Pero nunca conseguía suficiente comida. Me comía la compra de camino a la casa y me servían cuencos de ensalada en lugar de platos, para no tener que levantarme a servirme de nuevo. Me gustaría poder decir que estoy exagerando, pero estaría mintiendo. Solo veía el fin cuando ya caía rendido en la cama de tanto comer. Esta rutina siguió repitiéndose durante años. Cada fin de dieta era la vuelta a esta rutina. En 2 ocasiones llegué a perder 45 kilogramos y los recuperé en la mitad del tiempo que tardé en perderlos. Creía que estaba condenado a vivir con mi obesidad y esa forma de comer, pero entonces la comida empezó a hacerme el efecto de verdad. Empezaba a tener dolores en el pecho y en el brazo izquierdo y tenía que incorporarme de la cama para poder respirar. Tenía miedo de morir y la comida empezaba a perder su atractivo. Estaba obligado a seguir comiendo, aunque ya no lo disfrutaba. Todos los días me prometía a mí mismo que iba a cambiar, pero no podía parar de comer. Era como un drogadicto. Necesitaba mi dosis. Un domingo por la mañana fui a la iglesia en lugar de a la tienda. Estaba incomodísimo porque la ropa me apretaba y me puse una corbata para tapar los agujeros que dejaban los botones de la camisa, y la iglesia en sí me desconcertó bastante. Pero al menos no estaba comiendo, aunque al día siguiente sí volví a comer en mi supercuenco, y mi recuperación empezó aquel domingo. Me puse en acción y me apunté a un programa de pérdida de peso en el que vendían comida preparada. Querían pesarme, pero no pudieron, porque la báscula solo llegaba hasta 200 kilos. Fui a un hospital local a pesarme. Mi peso era 210 kilos. Fui a clases de conducta y cambio de hábito, pero el hecho de que apenas cabía en la silla desviaba bastante mi atención. Lo único en lo que yo pensaba era en salir de allí, sin llevarme la mesa puesta. Estuve 2 semanas comiendo aquella comida y escuchando las cintas. Aquello era un infierno. A la tercera semana pedí una pizza y sentí toda la culpabilidad del fracaso. ¿Por qué yo no podía controlar mi forma de comer como los demás? Parecía que no me quedaba ninguna esperanza.
Al menos recordaba que hacía 10 años alguien me había hablado de comedores compulsivos anónimos y recuerdo que fui bastante grosero con aquella persona y que no me interesó en absoluto su recuperación, pero nunca olvidé que lo que a él le ayudó fue comedores compulsivos anónimos. Estaba ya desesperado y todos mis intentos por controlar la comida habían fracasado. En la primera reunión no pude admitir que era un comedor compulsivo, pero decidí seguir yendo a las reuniones, así que llegaba lo antes posible para escoger un sitio cómodo y me iba así cuando decíamos amén. Sin embargo, me compré toda la literatura y gracias a ella descubrí el programa. Las reuniones me desconcertaban. Muchos de los asistentes no parecía que tuvieran problemas con la comida. No tenían obesidad mórbida. Una vez hablé con una persona que había hablado en la reunión de un problema que tenía con cierto tipo de alimentos. ¿Por qué no se la comía? Si seguramente su cuerpo sí lo notaría. Así que le pregunté, y el moderador me corrigió amablemente y me dijo que la enfermedad no tiene por qué identificarse con la obesidad, sino que en el grupo también había personas con anorexia o bulimia. Me dijo también que no se permiten las conversaciones cruzadas durante la reunión, y aún me quedaba mucho que aprender, pero ellos tenían mucha paciencia conmigo. Me di cuenta de que el aspecto más sólido del programa eran los 12 pasos, así que empecé a trabajarlos. Creía que no me llevaría demasiado tiempo en leerlos porque parecía bastante simple. Aprendí que necesitaba un padrino y me parecía una cosa dificilísima porque tenía la autoestima tan baja que no me atrevía ni a preguntarle a nadie. Llamé a la oficina del intergrupo y le expliqué a la persona que me respondió que yo era un caso especial porque pesaba 205 kilogramos, y estoy seguro de que se reía por dentro mientras me explicaba que él había perdido 114 kilos en comedores compulsivos anónimos, así que le pregunté si había alguna posibilidad de perder peso, pero sin padrino. Y me respondió que en comedores compulsivos anónimos no hay reglas, pero que la gente que se recupera lo hace con ayuda de un padrino. Me parecía pues que lo mejor era preguntarle si le podía llamar los 10 días siguientes, y no me dijo que no. Pasaron los 10 días y seguí llamándole. Empecé a perder peso haciendo lo que para mí sería ahora 3 atrancones al día. Incluso con tanta flexibilidad como tenía a las 3 semanas, yo rompí mi abstinencia y me volvió a inundar el sentimiento del fracaso. Llamé a mi padrino para decirle que el programa no funcionaba conmigo y me preguntó que qué solía hacer con la dieta que no me funcionaba y le dije que por supuesto seguía comiendo. Así que me dijo que sabía que yo estaba en recuperación porque en vez de hacer lo que solía hacer, le estaba llamando. Y estas palabras fueron muy importantes para mí y aprendí entonces una herramienta muy útil. Dilo, deshazte de ello y sigue con tu vida. Al final accedí a conocer a esa persona que se estaba convirtiendo en mi amigo por teléfono y compartió conmigo su manera de trabajar el cuarto paso y yo lo hice como él me había dicho. Tenía mucho miedo al cuarto paso porque iba seguido del quinto y no me podía imaginar lo que sería contarle los aspectos más depravados de mi vida a nadie. Me sugirió que para deshacerme de ese miedo escribiera las cosas que creía que le podría contar en una hoja y en otra parte las cosas que yo creía que podría contarle más adelante. Y en una tercera hoja tenía que escribir lo que yo creía que no sería capaz de contarle a nadie jamás. Así que acabé el cuarto paso en algunas semanas y cuando llegó el momento de hacer el quinto paso, estaba preparado para deshacerme de todo. Estaba preparado para trabajar el programa a fondo, a ver si funcionaba, y fue una experiencia maravillosa. Mi padrino es la persona que mejor me conoce del mundo y soy capaz de compartir honestamente con él todo lo que ocurre en mi vida. Me he dado cuenta de que no trabajamos los 12 pasos, es un proceso continuo de hacer inventarios y buscar una relación con un poder superior a nosotros mismos e intentar honestamente transmitir el programa a los que todavía sufren. Hoy en día, fuera de la antigua rutina de la que yo no podría escapar por mí mismo, he perdido 108 kilogramos y puedo llevar unos vaqueros con la camiseta por dentro por primera vez en mi vida. No puedo creerlo, no puedo creer estos resultados. A través de los pasos he recuperado el sano juicio y mi poder superior continúa obrando en mí. Y a través de mí, si es que estoy dispuesto a recordar
quién soy yo y quién es él. Sigo trabajando en el turno de noche, pero ya no me escondo. Tengo buenas y malas noches, pero acepto con ayuda cualquier situación de la vida que me presentan. Estoy empezando a vivir, y el cementerio ya no es mi meta. Con esto terminamos este capítulo y comenzamos el siguiente.